Hola amigos y amigas de la ciencia de lo pedagógico. Seguimos con esta búsqueda de saber cuál es la percepción de los sistemas escolares latinoamericanos. O también en el caso, como vimos antes, de no solamente de América Latina, sino que también de Estados Unidos. Y a lo mejor en algún momento más también preguntaremos por esos lados de España. O a lo mejor otro país, uno nunca sabe. La idea es ir conociendo experiencias, porque desde ahí nace esta construcción de la ciencia de lo pedagógico. Hoy día vamos a tener un nuevo sistema escolar, y ese sistema escolar es el venezolano. Así que los invito a oír la introducción y comenzamos nuevamente con un capítulo más de la ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola nuevamente amigos, ya escuchamos la introducción. Como les conté, hoy día nos toca el sistema escolar de Venezuela. Tenemos una gran invitada, una amiga llamada Yossi. Hola Yossi, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, ¿y tú? Bien, también, muy bien aquí, tratando de entender estos sistemas escolares y cómo los percibimos. Pero antes de ir de lleno al tema que nos convoca, cuéntanos, ¿qué haces, qué eres, Yossi, en el sentido educacional? Ok, bueno, vamos a empezar desde el principio. Mi nombre completo es Yoselidis Mata, aunque muchos me conocen como Yossi, es más fácil de pronunciar, ¿no? Soy actualmente coordinadora de tecnología de un colegio privado aquí en Caracas, Venezuela. Tengo alrededor de 27, 28 años dando clases en las distintas modalidades que existen en el país. He dado clases a nivel preescolar, universitario, media, diversificada, educación especial inclusive. Y bueno, de un tiempo para acá, más o menos hace 5 años, me dedico más a la parte administrativa, que es la coordinación como tal, de tecnología en este caso. Y bueno, recientemente el líder de grupos de educadores Google. ¿Ya? ¿Aló? Ajá, sí, te Sí. escucho perfecto, te escucho Perfecto. perfecto. Ay, entonces también estás trabajando en la GEG. Son los grupos de educadores de Google. Quien está escuchando la ciencia de lo pedagógico y no sabe, porque a lo mejor puede que no conozca, la GEG son grupos de educadores de Google, en donde hay líderes, donde hay colíderes y también capitanías. Y la idea es poder ir creciendo como comunidad de aprendizaje también. Y va creciendo las comunidades y de hecho están en todas partes del mundo. Eh, Entre paréntesis, en Chile también tenemos varias GEC, obviamente como en Venezuela y en el resto de América Latina y el mundo. Genial, Yossi. Oye, cuéntanos, Yossi, porque queremos adentrarnos en el tema de los sistemas escolares. ¿Cómo se estructura el sistema escolar venezolano? ¿Y cuáles son sus alcances? Bueno, te cuento, Gabriel. La estructura del sistema educativo venezolano se rige por la Ley de Educación Venezolana, ¿no? Que comprende 4 grandes niveles: educación preescolar, básica, media diversificada y profesional, y la educación superior. La educación preescolar, estamos hablando de los pequeños de la casa, ¿ok? Que es el primer nivel obligatorio del sistema educativo. Luego está la educación básica, que va de primer grado hasta sexto grado, y la educación básica superior, pues por decirlo así, que es de séptimo a noveno, y después viene la educación media diversificada, que es cuarto y quinto año, y de ahí arrancan hacia las universidades, donde está la parte de educación superior. Nosotros también tenemos colegios e instituciones educativas que tienen como otros niveles donde puedes hacer el bachillerato que llamamos nosotros bachillerato medio, o un bachillerato técnico, ¿ok? Donde en algunas instituciones se gradúan como bachilleres comerciales. Anteriormente, Ujú. hace muchos años atrás, estaba el bachiller docente,
Ya. que eran las grandes maestras que teníamos nosotros. Ah, era como una etapa, pero esas maestras, por ejemplo, ¿podían hacer en todos los niveles, solamente se centraban en algunos niveles? No, ellas se centraban principalmente en los niveles de básica, ¿ok? De primero a Ya. sexto grado, ¿no? Este, retomando lo anterior, nosotros tenemos esos grandes niveles. Sin embargo, nosotros tenemos varias modalidades. Tenemos la educación de adultos, la educación especial, hay educación premilitar, hay educación para la formación del culto, educación extraescolar. Hay diversas modalidades. Hoy ¿Cómo en eso de día educación en el culto? sí, hay una disposición en la ley de educación, Ya. este, pero eh, digamos que no tienen tanta fuerza como la educación tradicional, pues como decirte, Ya. la educación básica, media diversificada, educación, está contemplado en los sistemas, en el sistema educativo venezolano, pues, en la ley de educación venezolana. Ya. ¿Y en qué consiste la educación de culto? Bueno, hay una disposición en la Ley de Orgánica de Educación que rige unas normas, ¿ok? Para establecer a esas autoridades religiosas que hagan esa formación, pues son como unas normas. Especializarte, decirte exactamente qué es cada una de ellas, no tengo experiencia. Te lo hablo así, grosso modo, pues. Perfecto, para que pueda haber clases confesionales en la escuela. ¿Ah? Bueno, hay unas escuelas que son escuelas confesionales que no necesariamente entran en esta modalidad. Ellas entran como modalidad de escuela dentro de los niveles educativos venezolanos. Okay, tenemos escuelas confesionales que van desde preescolar, básica, media diversificada, inclusive llegan hasta el bachillerato medio, pues como decimos en el árbol popular. Pues. Oye, mira, vamos con el tema de la conexión del medio, porque entramos en el ámbito ya macro, entendemos el sistema, pero antes de llegar a la escuela misma y a la sala de clase misma, ¿cómo es la conexión con el entorno? Por ejemplo, con la familia, con los estudiantes. ¿Tienen organizaciones los estudiantes en la escuela? ¿Está Sí, como regulado? ¿Ya? Cuéntanos. sí, sí tienen organizaciones, que es el centro de estudiantes principalmente, que está regido también por algunas disposiciones del Ministerio de Educación o del sistema educativo venezolano, que digamos que establece algunas normas, ¿sí? Y los colegios ¿Ya? registrados en el Ministerio de Educación deberían cumplir esas normas. O sea, todo colegio registrado en el Ministerio de Educación le pide que esté el centro de estudiantes, que, bueno, depende como... Hay colegios que utilizan, lo promocionan nada más en cuarto y quinto año, ya cuando están terminando Ya. su escolaridad. Hay unos que incorporan a niños hasta desde primer año en adelante, o sea, todo su bachillerato. Y en cuanto a las familias, desconozco realmente si hay alguna estructura, digamos, oficial. Sin ¿Ya? embargo, en los colegios donde yo he trabajado, se ha hecho el esfuerzo de tener escuelas para padres y una sociedad de padres. ¿Ok? ¿Y cómo es esa relación cuando haces el trabajo más cercano? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo así? Con los padres de familia, ¿tú has podido entrar en esa relación? ¿Es Sí, positiva la participación de ellos? sí, los colegios promocionan que esa relación entre las familias sea muy cercana, ¿ok? Ya. Dependiendo del colegio, establecen como espacios de reuniones, inclusive es comité. Por ejemplo, de la sociedad de padres hay un comité encargado de la infraestructura, un comité encargado de las actividades especiales, un comité de tal o cual razón y fomentan reuniones constantes. Inclusive hay comité, por ejemplo, económico, que se Ya. encarga de evaluar la matrícula, de hablar con los papás, de todas esas cosas relacionadas a la parte monetaria. Pues. ¿Y los papás se integran a la educación de los hijos o son lejanos a ella? Mira, hay, digamos que aquí tenemos de varias aguas, ¿no? Tenemos Ya. padres comprometidos que quieren el colegio, invierten en el colegio y lo hacen sentir como su casa. O sea, hay unos que parten de la filosofía de que el colegio es el segundo hogar y mi hijo Ya. tiene que estar tan bien como está en la casa.
Y tenemos padres que, bueno, que son más laxos en esa relación y, bueno, tienen al colegio como el lugar donde el hijo va a aprender y me lo regresas en la tarde, pues. Ya. Bueno, pasa en muchas partes también. Sí. Oye, yo sí, y bueno, ¿cómo es la relación también al interior entre los profesores y profesoras? ¿Cómo es esa entrega? ¿Cómo los miras tú? ¿Cómo los ves tú en el desarrollo como docente? Fíjate, yo no, o sea, yo no tengo la oportunidad de tener ahorita experiencia con docentes de otras localidades, ¿no? Sin embargo, yo siento al docente venezolano con una vocación inmensa, con una pasión por dar clases, que a veces va más allá de su propio bienestar. El docente venezolano te va a clases sintiéndote mal porque sabe que no hay nadie que lo cubra, que tiene que atender a sus muchachitos, como le decimos cariñosamente, y él es el responsable de atender a esos 25, 30 muchachos. Entonces, él va sintiéndose mal, él prepara sus clases, él hace sus actividades en la tarde pensando en sus muchachos. Yo creo que el docente venezolano es un docente que tiene mucha pasión y mucha convicción por dar clases. A pesar de todas las situaciones que ustedes conocen y que me imagino que Ya. todo el mundo conoce de situación de país, pues, pero creo que el docente venezolano es un docente con mucha pasión y con mucha convicción de hacer su labor. Y en ese sentido, el docente tiene las disposiciones. Por ejemplo, ustedes tienen que planificar, nosotros los profes tenemos que planificar, hacer Sí. evaluaciones. ¿Tienen la posibilidad o los tiempos dentro del horario laboral para hacer ese trabajo o tienen que hacerlo aparte? Mira, muchas veces lo tiene que hacer aparte. Ya, Y te voy a dar la razón por qué, ¿no? O sea, yo he trabajado, así como te dije que yo trabajé en muchas modalidades y niveles educativos, este, mi dirección ha sido sobre todo el sector privado, ¿ok? He tenido ya, pocas experiencias en el sector público. Pero en el sector privado lo que pasa es que a pesar de que te contemplan tantas horas en clase o dentro del aula por tantas horas administrativas que son para planificar, corregir, etcétera, muchas veces se sobredimensiona el trabajo. O sea, pareciera que es mayor el trabajo administrativo que el trabajo en aula. O el trabajo en aula produce mucho trabajo administrativo y no se compensa. Y por eso es que el docente se tiene que llevar muchas cosas para la casa. O el docente en esas horas administrativas está cumpliendo otros roles, ¿ok? Ayudando a otro profesor en clase porque faltó o porque realmente en esa hora no fue proporcional el cálculo de horas administrativas con las que necesita para el docente en relación a las que da en clase, pues. oye, yo sé, y dentro de esto mismo, eh, porque a todos nos pilló mal parado, la pandemia fue algo súper complejo. Pero ¿cómo Sí. sientes que el cuerpo docente o el sistema escolar venezolano reaccionó a esto que llamamos hoy en día pandemia? Mira, al sistema educativo te voy a hablar grande, a pesar de que yo estoy en un colegio con unas condiciones distintas y te voy a hablar ¿Ya? de esas condiciones distintas después. Yo tuve la oportunidad de asesorar a varios colegas que estaban en colegios con condiciones, mira, distintísimas, muy precarias inclusive. Nos agarró la pandemia no mal preparados, sino lo anterior, o sea, muy mal preparados, Ya, porque quizás esa vocación del docente de echar para adelante estaba. O sea, el docente venezolano, tú le dices, mire, es que yo quiero, aquí tengo un curso de, no sé, hacer documentos colaborativos en la red y eso te puede ya, ayudar con tus muchachitos, por ejemplo. Ese docente va a estar entregado y va a querer hacer el curso. Pero ¿qué pasa? El docente no tiene los recursos o no tiene la conexión a internet. ya. ¿Okay? O el alumno al que asiste no tiene ni el recurso, ni el dispositivo, ni el acceso a internet necesario. Entonces, entiendo que muchos de los profesores tenían las buenas intenciones de hacerlo, pero bueno, no pudieron. Sin embargo, se reinventaron. Bueno, ellos hicieron guías, sacaron copias, o sea, no era una educación, era la anterior educación a distancia, que tú Ya. ibas a buscar el libro y llevabas el libro resuelto, así lo hicieron muchos colegios. Te hablo yo de la diferencia porque, bueno, yo estoy ahorita en un colegio
que sí había hecho una preparación en competencias digitales de sus docentes desde hace tiempo. La integración de herramientas Google venía desde hace más o menos 6 o 7 años y los docentes ya preparaban clases en línea. Me explico, documentos Ya, sí. colaborativos, usaban el Classroom, podían filmar un video y todas estas cosas. Sin embargo, no estaba estructurado. No formaba parte de nuestra dinámica, sino que eso estaba allí como un repositorio de material. El agarrar la dinámica, la nueva dinámica de educación a distancia, por supuesto, fue un impacto para todos porque, bueno, nada, tengo que producir una serie de material que no tenía. Y bueno, empezó la Ya. formación, pero yo siento, y es una de las cosas que les comentaba yo a los directivos de la escuela, siento que estos profesores se pudieron montar en la ola más rápido por esa preparación previa. Ese dominio de herramientas digitales, esa disposición a saber que podemos dar clase en línea, etcétera, nos ayudó bastante. Interesante. ¿Pero tú sientes que estaban preparados con las herramientas tecnológicas al 100% o fue una preparación contra el tiempo? No, obviamente para todos en general es una preparación contra el tiempo. Sin embargo, como te repito, el profesor que tengo yo, gracias a Dios, en la escuela, era un profesor que ya conocía o ya tenía la sensibilidad de las herramientas y claro que esa preparación sobre el tiempo era engorrosa, pero no tanto como el que venía de cero. No sé si logro explicarme. O sea, el profesor ya, Ya. yo podía hacer un meet de preparación con el profesor y el profesor mañana utilizaba esa herramienta para dar clase. Y intentaba y me escribía por teléfono, mira, yo sí, esto funcionó, esto no funcionó, o sea, no me sirve, dame otra herramienta que me sirva para esto. Interesante, ¿eh? Sí. La percepción es distinta. Yo pensé que era distinto, que les costó un poco más. No, Pero no, ya ojo, ya habían comenzado a utilizar. claro, Gabriel, te estoy hablando de un contexto muy pequeñito de una Ya. escuela, una sola escuela de Caracas, Venezuela. No conozco la dimensión más grande. Sí te puedo decir que las personas que me llamaron les costaba mucho, les abrumaba mucho porque ellos empezaron de cero. E Ya. inclusive yo daba talleres desde Drive. Sin decirte mentira, desde Drive, de cómo meterse en Drive, de cómo hacer un repositorio en Drive, cómo abrir un aula en Classroom, cómo manejar el tiempo, cómo no agotarte, cómo hacer un documento colaborativo. Desde ahí empezó y esos profesores sí estuvieron muy abrumados, muy agotados. Muchos soltaron la toalla. Te puedo decir Ya. ya esto con mayor sentimiento, porque así como te dije al principio, yo pienso que el docente venezolano es un profesional con mucha vocación, con mucha entrega hacia su trabajo. Sin embargo, por toda esta condición, por no tener acceso a internet, no tener un dispositivo, de paso me pides una preparación que no tengo en tiempo real, de manera inmediata, muchos abandonaron la labor, ¿ok? Ya. Soltaron, y nosotros tenemos en la escuela un dicho, guindaron el chaleco, pues muchos de los maestros usaban chalecos y guindaron el chaleco, pues no puedo, ¿no? Esto me abruma. Muchas maestras me llamaban y me decían, yo sí, esto me abruma. Esto me abruman porque necesitaban esa parte emocional también, que yo creo, Gabriel, disculpa que te cambie Sí, 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 no. el timón. Hay una parte emocional que no se tocó o que se toca muy poco en la pandemia. O sea, se toca la parte emocional del papá que obviamente estuvo abrumado, porque te digo, yo también tengo 2 hijos y también me abrumó, me estaba volviendo loca. Yo tenía salas de operaciones aquí, estaba la sala de operación de mi esposo, la de un hijo, el otro hijo, yo aquí. Entonces, mientras yo tenía 50 reuniones, una detrás de otra en Meet, el pobre muchachito estaba tratando de ver cómo se metía en la videoconferencia, el otro peleando. O sea, era una dinámica tremenda. Entonces se habló mucho de la parte emocional del papá, Sí, se habla mucho de la parte emocional del alumno, que bueno, también le cambiaron todo, él tenía que reinventar, él tenía que volver a aprender. Muchos decían, no, ese aprende rápido porque está acostumbrado a escuchar YouTube y es mentira. Pero muy poco se hablaba o muy poco yo sentía que hablaban de la parte emocional del docente. Y yo te digo con corazón en la mano, los docentes no estaban sumamente agotados. sí, pues sí. Es que, a ver, yo creo que uno de los elementos que fue súper complejo es que
tu contexto para hacer clases cambió. No es la Sí, sala de clases. Y que yo encuentro que también es negativo haberse acostumbrado tanto a la sala de clases. Porque yo sí, vuelvo a insistir, ¿cómo se llama? La sala de clase es las paredes, ahí, pero realmente lo que conforma el aula son los estudiantes y el profesor. Y ese lugar puede ser distinto, puede ser el patio de la escuela, puede ser un parque, puede ser cualquier lugar donde el profesor esté interactuando con los estudiantes y los estudiantes trabajando colaborativamente. Pero ¿qué es lo que exacto. sucedió? Como estamos tan acostumbrados a estar encerrados en una sala haciendo clase, me sacaron del contexto y eso fue algo que nos tumbó, yo creo, prácticamente a todos. Entonces, creo que fue también un aprendizaje en cierta medida, si bien hubo costos emocionales y altos costos emocionales, también sirvió para aprender otras cosas. ¿Y ¿Cómo cómo lo no? ves tú en ese sentido? El Mira, aprendizaje. yo creo que fue tan maravilloso el aprovechar la oportunidad también. O sea, darte cuenta de que de esta situación que me está incomodando, yo le puedo buscar una oportunidad. Yo creo que ese clic es lo más maravilloso. Más allá de lo que aprendí o dejé de aprender, ¿no? Una de las cosas que yo hablaba con los profes, que tengo la oportunidad de acompañarlos en ese proceso de formación y todo aquello, ellos cuando hacían el clic y decían, mira, es que yo tengo ahora no un aula reducida a mis cuatro paredes, sino que el mundo completo es mi aula, porque yo estoy dando la clase y de repente invito a Gabriel, que está en Chile, y me da una clase magistral a mis muchachitos que estaban hablando, no sé, sobre el sistema educativo mundial, y él le Sí, habló muy bien de Chile, pues. sí. ¿Cuándo iba a tener yo eso en el aula? Yo lo iba a Nunca lo tener. pensamos, po. Ajá, exacto. ¿Y cuándo lo iba a tener yo? Yo lo iba a tener cuando de repente buscara los equipos en el aula y bueno, mira, vamos a cuadrar, Gabriel, una videoconferencia y entonces el internet, los dispositivos, la cosa, para poder lograr eso dentro del aula. Y ahora no. Entonces ahora se me puso, digamos que se me globalizó la educación. Sí. Eso tiene ventajas y desventajas. Obviamente, una gran ventaja porque yo tengo un mundo abierto y puedo conocer. Una gran desventaja que yo me empiezo a ver muy chiquitico. Y eso me pasó con muchos docentes, Gabriel. Se empiezan a ver como muy chiquiticos y empiezan a desvalorizar su propia influencia en el mundo. Y eso para mí Wow. me rompió mucho el corazón porque ellos decían, ¿para qué voy a enseñar si él tiene todo internet? ¿Para qué yo les voy a estar hablando del agua, del ciclo del agua, si ellos tienen todo eso en internet? Y yo, mi amor, es que no, tú no le vas a enseñar el ciclo del agua, tú le vas a enseñar a buscar, dónde buscar, cómo entender, cómo saber que lo que estás diciendo del ciclo del agua es verdadero o es falso. Porque no todo lo que está en internet es verdadero o es falso. Cómo Sí, aprender a concentrarse, o sea, tú vas a enseñarle a tu alumno otras habilidades, otras competencias que antes no se tocaban. Y ahí atajo la conversa para comentarte algo interesante. Nosotros sí, cuando dime. hicimos el plan nosotros cuando vino la pandemia, como colegio nos reunimos y decimos, bueno, aquí tenemos que sacar un plan de enseñanza a distancia. Sí, Porque no podemos decir, bueno, a los muchachos vienen aquí, buscan su guía, porque bueno, los muchachos saben de computadores, saben de documentos colaborativos, o sea, no podemos hacer eso. No podemos mandarles las guías por PDF porque nosotros pensamos que la tecnología es un medio para aprender. Entonces creamos un sistema de educación a distancia que sus dos grandes pilares eran la autonomía y la enseñanza de competencias digitales. Esos eran los dos grandes pilares. Dentro de esos dos grandes pilares, obviamente, estaba ciencias, matemáticas, sociales, química, física, estaba todo eso. Pero, ¿cómo desarrollaba? Entonces, nosotros buscamos competencias para desarrollar en esta pandemia autonomía del alumno y competencias digitales. Fue tan maravilloso ese desarrollo de competencias, Gabriel, que a veces yo lo digo sí, y me emociono, porque nosotros en el colegio hace tiempo hablábamos de competencias digitales. Hace bastante tiempo se le forman a los docentes en competencias digitales, se les trabaja a los niños competencias digitales y cuando se les ofreció la propuesta a los docentes, ellos la agarraron rapidito. Ellos entendieron que era una competencia, entendieron que tenían que desarrollar habilidades distintas
más, o sea, no es que matemática y lenguaje quedó aparte, no. Simplemente era que si tú quieres sentar a un niño frente a una computadora para aprender lenguaje y matemática, tú tienes que ayudarlo a que esas competencias digitales se fortalezcan y él pueda aprender con la tecnología, no solamente Sí. a consumir tecnología. Que lo que pasa es que Sí, yo creo que siempre hemos visto la tecnología como un fin y en sí misma no lo es. exactamente, Gabriel, y disculpa que te interrumpa. En el colegio la filosofía que nosotros tenemos es que la tecnología es uno de los medios para aprender. Ni siquiera es Sí, un medio, sino es uno de los medios. Porque tú puedes caminar por el colegio y ves de repente el piso con muchas, no sé cómo le dicen ustedes, calcomanías, le decimos nosotros, papel pegado en el piso, ya, este, porque están aprendiendo los ángulos o están aprendiendo algo en específico y están utilizando el piso para aprender. O de repente sí. tú ves un tremendo mural no sé, de la tabla periódica y tiene puros códigos QR. Ellos están utilizando la tecnología, están usando la pared. O sea, la educación, y eso es una de las cosas que siempre me ha quedado de reflexión a mí, la educación no es nada más las cuatro paredes del aula. No es Sí. nada más las cuatro paredes que donde el docente con una autoridad suprema dice, bueno, aquí está esto, hoy vamos a aprender esto y nada más llegamos hasta aquí. Yo creo que la educación es como, retomando lo que tú decías al inicio, es esa oportunidad de llevarme al niño al parque para que aprenda a través de los elementos que tiene en el parque, o yo me lo pueda llevar a la oficina del director Gabriel para que él nos enseñe algo que es importante para ellos. Todo ¿Sí? lugar puede ser un aprendizaje. Y eso es claro. Exactamente. Y sabes que tú también tomaste un tema súper interesante que yo creo que cuesta mucho, sobre todo, y no sé por qué, y tengo una gran duda respecto de esto, que cuesta mucho a nuestros sistemas educacionales entender que el contenido por el contenido no es el que genera el aprendizaje, sino que es la habilidad más el contenido. Porque yo tengo que desarrollar una habilidad. Por ejemplo, indagar, contrastar, comparar, eh, pero sobre algo que es el contenido. Entonces las dos cosas van conversando y tendemos Exactamente. siempre a concentrarlo todo en el contenido. Y no, es desarrollar habilidades, competencias, destreza, para que los estudiantes también, cuando en algún momento en la vida y más adelante vean que tienen, porque tienen el conocimiento en las manos, el conocimiento, Exacto. por ejemplo, en el celular, buscan cualquier cosa, ya el contenido. Pero, ¿cómo lo puedo usar ese contenido que tengo? Y ahí está la clave, Exactamente. cómo los docentes vamos movilizando a nuestros estudiantes para que se den cuenta que va más allá de tener el conocimiento en mi mano. Es qué es lo que Exactamente. hago con ese conocimiento, qué habilidad ocupo o he desarrollado para mejorar y aprender. Yo creo que va por ahí. Yo creo que comparto mucho lo que dices, ¿no? Y creo que el docente como tal debe tener como muy pendiente en su norte, que su función principal debe ser eh, crear niños que mañana o pasado sean autónomos en sus propios conocimientos, en sus propias habilidades. Para mí siempre son ejemplos, y no sé si lo compartes conmigo, Gabriel, son Sí, ejemplos las sí, maestras de preescolar. Las sí, maestras de sí. preescolar a mí me encantaría. Yo sé, esto es loco. O sea, ustedes van a decir, bueno, esta venezolana que vamos entrevistando hoy tiene unas ideas loquísimas, ¿no? Pero a mí me gustaría ver a una maestra de preescolar dando una clase universitaria. Sí, Esa sería maestra de interesante. preescolar va a buscar habilidades, va a generar un conocimiento y va a generar una actitud. Porque claro, obviamente uno ve a la maestra de preescolar, esa maestra quizás aniñada, esa maestra demasiado cariñosa, que permite que todo el mundo se equivoque, que no importa, que no pasa nada. ¿Y por qué no puede ser así en la aula universitaria, en el ciclo diversificado? Nuestros adolescentes, ¿por qué no pueden pasar por esa transición? ¿Por qué no pueden hacer ese desarrollo de vida? Mira, Porque, ajá, dime. sí, hay algo súper interesante porque mientras conversaba, recordé un documental que Ajá. tiene sus años en todo caso y pueden encontrarlo en internet gratuitamente y se llama La Educación Prohibida. No sé si fue Ay, claro. desarrollado por un argentino, por un chileno o no sé cuál es, parece que es un argentino y ve Ajá. experiencias latinoamericanas de educación. Y me llamó mucho una de las experiencias, pero más que la experiencia, lo que ella planteaba del hecho de que
cuando un niño entra al jardín o la prebásica, entra el científico, el gran científico, en donde va, investiga, desarrolla, es desafiante, y cuando sale del último grado escolar, sale alguien que es un autómata. Cambia absolutamente. Sería súper interesante de que se mantuviera la lógica de cómo en la educación prebásica, parvularia, dependiendo cómo se llame en diferentes países, ¿por qué los niños despiertan el deseo de aprender cuando están ahí con las educadoras de párvulo? ¿Y por qué no pasa eso en la educación básica, en la media, en humanidades, en bachillerato o en la misma universidad? ¿Qué nos sucede? ¿Ah? Sabes que en algún momento creo que perdemos la capacidad de generar asombro en nuestros muchachos. Eso, Sí. O sea, nosotros, nuestros profesores, los profesores y los coordinadores, generalmente tenemos reuniones, y una de las últimas reuniones que tuvimos era de que nos preocupaba mucho de que no estamos generando el asombro en los muchachos. Como yo te dije, yo he sido maestra de distintos niveles y, oye, para generar asombro en un niño de preescolar, oye, de repente hasta prender un fósforo, desde un fósforo como tal, no desde un yesquero, a lo mejor para ese niño le genera el asombro, le genera la curiosidad, lo quiere manipular, quiere aprender sobre el fuego. Pero cuando ellos se van transitando por básico, digamos, y adolescente más, perdemos esa capacidad de generar asombro. Sí. Y tomando tus palabras y esa serie maravillosa que es La Educación Prohibida, yo sueño, y aquí te voy a contar una confidencia mía como docente. Yo sueño en la escuela que permita al alumno, ser individuo, Sí. no ser el número más, no ser el número 38 de la lista, ser un individuo donde se le exploten todos sus talentos, que no importa, y a lo mejor aquí me va a matar todo el mundo, que no importa si el niño no se aprende toda geometría completa, pero el niño es artista, Jesucristo, enséñale la geometría con el arte, ¿sabes? Si es necesario que él aprenda geometría. Entonces, porque cuando ya tú estás trabajando con los adultos, tú te das cuenta y dices, mira, tú perdiste tanto tiempo a lo mejor aprendiéndote geometría y a lo mejor invertirías un hermosísimo tiempo aprendiendo una habilidad que de verdad es tuya, te apasiona y despierta en ti esa curiosidad, porque creo, Gabriel, y te lo digo de corazón por lo que he visto al dar clases en niñitos de primer grado, de quinto, de sexto, ahorita soy tutora de niños de segundo año, no sé, los profesores ya no generamos esa curiosidad y ese interés en los muchachos. O sea, de repente yo veo o me paro frente a mis muchachos y digo, bueno, vamos a hablar sobre, no sé, X, el sujeto, verbo y predicado. Sí. Ajá, la primera pregunta que me dicen los muchachos, ¿y para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve saber eso? Entonces tú le explicas, bueno, la estructura de una oración, para que tú sepas escribir, sepas hablar. Ajá, pero ahorita no lo veo, no me Es que genera cuando el eso no interés. está conectado con la vida, con la experiencia, va a costar más aprender. Hay un neurólogo, un neurocientista español, que es Héctor Ruiz Martín, y una de las cosas fundamentales que habla en uno de sus libros, si no me equivoco, el que se llama ¿Cómo aprendemos?, es que si no hay aprendizaje, ¿cómo se llama? El aprendizaje esperado, o la activación de los conocimientos previos, perdón. Si no activo los conocimientos previos y eso lo conecto con el contenido que voy a desarrollar y la habilidad que voy a desarrollar, el estudiante va a ser mucho más complejo que lo aprenda. Sin embargo, si lo conecto con su vida, por ejemplo, no puedo hablar en un sector que está lleno, por ejemplo, voy a hablar de la agricultura en la ciudad. Y a la gente de la ciudad le voy a hablar de la agricultura y los niños van a quedando así como, ¿qué es eso? Es más, ¿cómo se llama? Porque están desconectados de lo que es la agricultura. Por lo tanto, tengo que hacerles vivir experiencias asociadas a la agricultura. A lo mejor, como profesor de biología, voy a enseñarles cómo se desarrolla esa planta. Pero le muestro un video, le muestro una foto de algún lugar del campo. No, tomemos una semilla, que cada alumno lleve una y hagamos la experiencia de plantar esa semilla.
Y desde exactamente, ahí el niño va a saber qué es lo que sucede con ese proceso. Pero lo claro. vivió, lo experienció. Pero, y yo creo que hay que buscar eso, y viceversa, los niños que están en el campo versus los que están en la ciudad, o como lo que pasa también hoy en día. La mayoría Claro. de los niños que están en la ciudad, cuando ven una gallina, piensan que la gallina o el pollo es lo que compran en el supermercado y nada más. ¿Ah? Porque nunca han Exactamente. visto lo que es ese ser vivo. Entonces, yo, Bueno, no saben de dónde salió sí, eso. po, sí, es muy, muy extraño. Entonces, yo creo que hay que volver a aterrizar la educación. Hay algo súper interesante que algunos pedagogos críticos como Michael Appel, como Norman McLaren, Ujú. hablan respecto del problema de la reproducción. Cuando yo como docente comienzo a reproducir, en Sí, vez de educar, de que los niños aprendan, estoy dejando a los niños tal cual como van a seguir siendo los demás. Y reproduzco ¿sabes? aprendizaje, reproduzco pobreza, reproduzco desapego, reproduzco no desafío, reproduzco cosas negativas. Sin embargo, hay que despertar el interés por el aprendizaje. Y que yo creo que va Exactamente. por allá. Sí, y disculpa que te interrumpa en este Sí, sí. momento, me hiciste recordar una profesora bueno, que yo quiero mucho, y ella siempre nos decía cuando yo estaba estudiando educación, ténganle miedo al cuaderno amarillo. Y yo decía, Dios mío, porque ella decía, téngale cuaderno amarillo. ¿Qué Y es estuvo eso? todo el semestre, téngale miedo al cuaderno amarillo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es el cuaderno amarillo? Yo me imaginaba un cuaderno con la carátula amarilla. No, ella al final nos explica, téngale miedo a ser una maestra de que tiene que planificó la clase en su primer año de carrera y la planificó, la escribió en su cuaderno y la repitió año tras año, tras año, tras año, que el cuaderno se quedó amarillo. Pero ese era el cuaderno que siempre utilizaba la maestra para dar clase. Entonces Oye, decían, téngale cuidado. eso es Ajá, terrible, yo recuerdo. Y ajá, yo no tuve la experiencia porque mi hermana teníamos muchos años tenemos como 6 o 7 años de diferencia, pero teníamos ajá, algunos compañeros, yo recuerdo terminando la enseñanza básica, que el profesor les había hecho la misma clase al hermano, a la hermana, y se sabían hasta de memoria, era la misma prueba, era muy divertido eso, porque ya sí, sí, sabíamos de lo que iba a hablar y teníamos hasta un sobrenombre al profesor. Pero, y es verdad, es tanto lo que claro, se acostumbra uno que no se da cuenta cómo empieza a reproducir y claro. sigue ese camino. Y sigues ese camino porque es tu zona de confort, es tu zona bueno, de apego, del lugar donde, mira, yo aprendí que en algún momento esto me dio resultado con mis muchachos y ahora no me da resultado. Fíjate que cuando tú hablas ahorita con los docentes, muchos de ellos te dicen, es que ya no puedo con los estudiantes no me prestan atención, es que yo estoy dando mi clase como la he dado siempre y los muchachos no me prestan atención, los muchachos no les interesa, no genero aprendizaje en ellos porque son otros muchachos y yo no me he dado cuenta de eso. Son muchachos que tienen otro tipo de necesidades y tengo que despertar esa chispa de otra forma. Y es complejo, Gabriel. Te puedo Sí, decir que es sí. complejísimo. Yo ahorita admiro a los profesores que llevan a aula día tras día. Los admiro desde corazón, los admiro. Mira, yo cada vez que veo a un profesor de básica, de bachillerato, le hago la venia así y ellos se cojan de la risa. Y le digo, mi amor, para mí yo soy tu admiración, o sea, ¿cómo no admirarte si tú estás haciendo, tratando de reinventarte sin saber reinventarte? Porque tú vas a la universidad, ojo, tú vas a la universidad y el profesor Sí, po. universitario te da la misma clase que dio hace 5 años, con el mismo material quizás. Te está diciendo la misma metodología, te está diciendo, vaya y léase tales libros, y hasta allí llegó. O sea, yo le decía, Dios mío, yo ahorita estoy haciendo unas maestrías y yo digo, bueno, a mí me estás hablando de clase innovadora, de generar, ¿sabes? De despertar la chispa de los muchachos, pero tú me tienes a mí aquí muy mal, porque no estás generando ninguna chispa de aprendizaje acá. Entonces, claro, ese modelamiento que tenía antes el docente que iba, o sea, el docente que iba a su escuela de pedagogía, y modelaba aquel profesor y yo estoy segura, Gabriel, que cuando tú estabas en aula, tú dabas la clase como el mejor profesor que te dio la clase a ti, porque te encantaba ese profesor Sí. o te llenó muchísimo ese De profesor. hecho, echo de menos el aula fuertemente. Ajá, Uno la echa de claro, menos porque a uno le apasiona hacer clase.
Yo sé que Claro, es todo lo anterior, es cansador, es todo eso, pero ¿sabes qué? sí, El cansancio me hace sentir bien. Cuando miraba las sí, caras de mis estudiantes y los veía, porque para mí no son alumnos, son estudiantes, porque yo no ilumino a sí. nadie, ellos me iluminan a mí. Claro, Sí, ¿cómo se llama? Ese rostro de ese niño, esa niña, o ese joven o ese adolescente, te generaba todo eso que yo digo, ¿sabes qué? Ahí se dio el cumplimiento de ser un profesor. Cuando ves esos sí, rostros felices, cuando ves rostros cuando estás hablando de cosas complejas y como que se les prende una luz, y son capaces de pensar, de reflexionar y criticar. Porque una de las cosas exactamente. que nosotros no estamos acostumbrados como docentes a veces es que nos critiquen o que hagan una crítica. Y eso es clave para el desarrollo del aprendizaje de ellos. Porque lo que hay que Claro, entender que no es a mí, es al concepto, a las exactamente. cosas que uno va desarrollando. Entonces, Y ese es, eso es fabuloso. sí, no, maravilloso. Y te digo algo, una de las grandes cosas que admiro también donde estoy trabajando es que los profesores que tienen ya cargos administrativos, como somos los coordinadores, debemos tener un espacio en aula. O sea, no podemos soltar el Sí, aula. O sea, debería no lo unas horas. podemos. Aquí en Chile algo se está Sí, trabajando hace algunos años, es que los directivos escolares por lo menos podamos tener 2 o 3 horas en aula. Porque yo sí. creo que es clave eso, no podemos perder la conexión con el aula. No, y te da sensibilidad, disculpa Sí, Gabriel, te sí, da sensibilidad de lo que está pasando, del cómo es el muchacho, porque a lo mejor yo sí, desde la coordinación o desde la dirección estoy emitiendo algunas normativas o algunas directrices que no van consono a la realidad, ¿sabes? sí, po. Se Y alejan. tomando, sí, y tomando de la palabra de lo que estás diciendo, de los alumnos que despiertan esa chispa, yo casualmente estaba hablando con los alumnos con los que le hago tutoría, le estaba dando como recomendación a sus profesores, que con sus profesores, perdón, les hicieran preguntas a los profesores. Y le hacía el ejemplo de una vez que yo entré en un colegio nuevo, privado, ¿ok? Confesional, donde tuve un grupo muy crítico. O sea, mira, no sé si es que eran hijos de políticos y esa parte crítica, yo no sé, vale, pero eran unos niños, pero críticos. Y entonces yo le decía, mira, a mí me daba miedo entrar a esa aula, porque los muchachos, yo daba castellano y literatura en ese momento, el muchacho, yo entraba y le decía, la casa de Simón Bolívar queda en el centro de Caracas. Y el muchacho de la esquina, que yo siempre le decía la esquina caliente, me levantaba la mano. ¿Por qué la es artículo, profesora? Y bueno, mi amor, artículo determinado porque determina el género. No, 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 no. Eso no es lo que te estoy preguntando. Y me llevaba a tal pregunta, que yo terminaba buscando el libro de la Real Academia Española. Porque decía, Dios mío, ¿cómo le contesto a este muchacho de forma tal de que esté acorde a su parte evolutiva, sin enredarlo, sin decirle una Sí, clase pues sí. magistral de lingüista, pero que él siga explorando y que me vea a mí estudiando, consultando. Y esas clases eran, dígame, las clases sociales eran maravillosas. Yo le decía a mis estudiantes, miren, ustedes son los que ayudan al profesor a despertar esas chispas también, pregunten, pero hagan buenas Sí. preguntas, no pregunten para fastidiar, hagan buenas preguntas, curioseen, no les da curiosidad porque es esto, es aquello. Y es difícil, por lo menos con este grupo, es difícil de que ellos pregunten. Los niños Por ejemplo, deberían tener filosofía desde primero, desde prekinder. Hay colegios claro, acá en Chile sí, pero son colegios particulares. Hay alguna experiencia en todo caso en colegios subvencionados, porque la han ajá, habido, porque yo he sido parte de esa experiencia, pero fundamentalmente en colegios particulares tienen ah, filosofía desde primero básico, desde los 6 años. bueno, Y son, despierta todo. El niño piensa, el niño ve el mundo de una forma distinta y eso te cambia la forma en la cual tú estructuras el pensamiento. Porque una de las claro, grandes problemáticas que tenemos en educación es que nuestros estudiantes no tienen estructura del pensamiento, no la desarrollan como nos gustaría. Y la filosofía ayuda a eso. Son claro, experiencias muy buenas y de hecho la mayoría de los colegios particulares acá las tienen. Yo participé de una de esas experiencias y ajá, con un grupo de amigos que también éramos directivos de una escuela, ajá, los 4 directivos habíamos estudiado filosofía, entonces hicimos a qué través de una bien, ley que se llama Ley CEP, eh, clases de filosofía para niños. Y lo comenzamos a hacer también desde primero básico hasta octavo,
Wow, Y la experiencia fue súper interesante. Y te voy a contar algo que fue muy paradójico. Eh, los adultos comenzaron a sentirse criticados, y no los profes, estoy hablando claro, de la familia, y empezaron a reclamar después en la escuela. Porque claro, el niño y la niña, cuando llegaba ya a la casa, era capaz de poder refutar lo que decía el adulto. sí. Porque tienen que entender que tienen derecho a hablar, con respeto lo hacían, y el adulto quedaba plop. Entonces tuvimos que desarrollar un Sí. trabajo con los adultos, con los padres en las casas, para que comprendieran ese proceso. Pero fue una experiencia muy interesante, y se puede hacer, y hay experiencias en Chile muy buenas en eso, en lo que se llama filosofía para niños. De hecho, si no me Oye, qué equivoco, hay bien. un libro en español que también tiene el proceso que lo lleva, ¿ah? Porque aquí lo instaló un sacerdote que ya está muerto, que fue amigo mío. Ajá, Lo instaló en la década del 60 en un colegio llamado Saint George, eh, claro. que ellos fueron los que primero empezaron a hacer la filosofía desde primero básico. Y él lo instaló después que hizo el doctorado y llegó acá a Ok. Chile, lo instaló en ese colegio, y después también se permeó a las universidades, y en algunas experiencias se sigue haciendo. Entonces, Sí. es una forma también de poder generar un espíritu crítico, una forma crítica de ver la vida. Y Oye, qué eso lo hace, interesante. ¿sí? Es muy interesante. Ujú. Y se Oye, y de masificó verdad, bastante. no lo conocía como programa dentro de las escuelas. Oye, qué bien. De verdad que me encanta la propuesta, ¿no? Y sería interesante, y ya me sembraste a mí la curiosidad. Sí. Ahora estoy como estudiante universitaria, me sembraste la curiosidad para ver qué es esto de la filosofía dentro de la escuela. Sí. Y que me imagino yo que debe ser dada por personas que han estudiado y lo conocen y lo manejan muy bien, No, ¿sabes? en la escuela de filosofía, por lo menos las que conozco yo, la Universidad Mm, Católica, la Universidad de Chile y la UMSE, que es la de Ciencias de la Pedagogía, ellos ajá. tienen programas de filosofía para niños. Entonces tú estudias la carrera de filosofía y te especializas en filosofía para niños. Oye, qué bien. Sí, es una especialización porque, además, te vuelvo a insistir, no es que sea una premisa del sistema escolar, sino que, lamentablemente, y yo digo lamentable, es parte del Ajá. sistema particular. ¿Ah? Pero, Ah, pero como se llama, tenemos alguna experiencia que hemos podido realizarla en el sistema público, pero ok. son pocas. ¿Ah? Pero Bueno, sí, es todos los una cosa, sistemas tío. particulares, sí. Ahora, ojalá que pudiéramos poder traspasarlo a todo el sistema, y eso sería Sí, genial, porque ahí cambiaría la sí, forma de pensar. exactamente. Y activaría el pensamiento crítico de una manera más interesante, ¿sabes? Porque a lo mejor la escuela, y ya te hablo como maestra, a lo mejor a mí como maestro me decían, no, es que tú tienes que desarrollar en tus estudiantes el pensamiento crítico. Y tú como maestra, tú decías, Jesucristo de María Purísima, ¿cómo genero yo un pensamiento crítico? O sea, yo le voy a poner unas preguntas para pensar, pero eso tiene una estructura. Eso no es ponerte preguntas para pensar, no es nada más discutirlo en el salón. El pensamiento crítico tiene una estructura, tiene unos pasos, y que a lo mejor, digo yo aquí, escuchándote, la filosofía podría ayudar muchísimo, y si está adecuada a los niños pequeños, más todavía, porque tú desde chiquito Son le vas esponjas los dando. niños, son esponjas. Exactamente. Y le vas dando otra visual del mundo. O sea, tú ves el mundo de manera distinta, que es lo que tú dijiste. Yo he Ves hecho las clases, cosas. sí. A mí una de las cosas que más me llama la atención, porque yo admiro a los profesores de prebásica, Ajá, yo porque además también de hacer filosofía, yo hice teología y hice clases de oye, qué religión bien. acá en Chile, y Ajá, tuve que hacer desde pre-kinder y kinder, que son los niños de 4 y 5 años. wow. Realmente es increíble, tienes que prepararte demasiado. Sí, Son realmente algo, no puedes estar quieto, eso es lo primero. ¿Cómo se llama? Y yo eso ya tenía que mentalizarme, y estuve 2 años con esa experiencia, y yo creo que fue un gran aprendizaje, un gran aprendizaje. ¿tú Y crees que disculpa que te interrumpa, Gabriel, después de esa experiencia en los chiquiticos, tus clases con los grandes tuvo que haber sido distintas? sí, cambian. Y Claro. además, ¿sabes qué es lo bueno? Es que pasó en mis primeros años de pedagogo.
lo Ah, qué cual me fue marcando bien. más, porque, por ejemplo, mi primera experiencia como profesor fue en un colegio Montessori. Por Oye, lo qué bien. tanto, trabajé durante los primeros años de mi vida como pedagogo, como profesor Montessori. Entonces, mi visión de la educación no fue dentro de la estructura del sistema escolar rígida, y Ujú, cuando entro a la estructura rígida no me complicó, porque apliqué claro, métodos Montessori en el sistema y se puede claro, perfectamente. Y eso me ayudó cuando tuve que hacer clase en pre-kinder y kinder, y no, me ha ayudado una enormidad en mi vida. He cometido errores, obviamente, como todos cometemos, pero vamos pensando y repensando cómo podemos hacer y mejorar esa clase para que los exactamente. estudiantes participen, porque una de las cosas, y te soy súper sincero, que me carga, es que yo dicte una cátedra. De hecho, me Ajá, escucho a mí mismo y me quedo dormido. No, ¿cómo se llama? exactamente. No, yo quiero que los niños hablen, griten, salten, que los jóvenes, ¿cómo se llama?, sean capaces de criticar el tema que planteo, que sean capaces con respeto y con todo eso de decirme, ¿sabes qué? No lo comparto, yo creo que va esto. Porque desarrolla el diálogo, desarrolla la interacción, desarrolla la socialización o sociabilización. Sí. ¿Ah? Sabes que me hiciste recordar una frase que decimos mucho en el colegio, que es, tú serías tu propio alumno, o sea, tu propio estudiante, en el caso de utilizar la palabra, no utilizar, tú serías tu propio estudiante. O sea, ¿cómo serías tu propio estudiante? O sea, ¿cómo sería eso? ¿Estarías Sí. aburrido? ¿Estarías divertido? ¿Te gustaría aprender? Y en eso, y caemos a lo que dijimos inicialmente, esa repetencia de contenido, de contenido, de contenido, de contenido, que yo aspiro de que los 35 me aprendan la tabla en esta semana y que los 35 me tienen que aprender la tabla y Jesucristo con la tabla y la tabla y la tabla y me quedo. ¿Y para qué la Mientras que... tabla, finalmente? ¿Ah? Exactamente. Y ahí está la pregunta. Porque me va a ayudar a Exactamente. desarrollar habilidades. Pero primero tengo que desarrollar la habilidad. Por lo tanto, si tengo que Exactamente. indagar, practico la indagación. ¿Ah? Si tengo Exacto. que investigar, practico la investigación. Si tengo que ser desafiante, porque tenemos que ser desafiantes en el aula. No podemos quedarnos quietos en ese sentido. Porque yo insisto en algo, porque yo una vez Ajá. se lo critiqué a un amigo, porque un amigo me hablaba y me decía, las clases deben ser entretenidas. Yo le decía, no, las clases no pueden ser No, entretenidas. no somos payasos. No, y yo le decía, ¿sabes qué es lo que significa entretención? La palabra entretención significa entre algo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se llama? La entretención es cuando me divierto, la paso bien, pero entre dos cosas que son importantes. ¿Ah? Claro. Sin embargo, la educación es importante, por lo tanto, yo creo que se confunde en cierta medida. La Sí. educación debe ser desafiante, debe ser chispeante, debe ser alegre, debe ser atractiva para los estudiantes. Y debe ser activa, Sí, Gabriel. Y ahí sí, añado contigo, debe ser activa. Mira, a veces, y yo obviamente veo las clases de mis hijos y a veces tengo la oportunidad de ver las clases de otros colegas y, cónchale, en ese reinventarse, a veces cometemos el error de empezar a traer muchas cosas y la escuela no, el aula te queda como esa aula de entretenimiento, ¿ok? Que no sí. tiene propósito. Y ahí es donde yo me encantaría sentarme con una maestra normalista, esas maestras antiguas. Mi abuela fue maestra normalista, que ella hacía que todo el mundo aprendiera de una manera distinta. Sí, Y yo, o sea, claro, ojo, yo te estoy hablando de un contexto muy chiquitico como es el de mi país y muy chiquitico como es pocas experiencias no, las experiencias que yo he tenido en el área privada. No he tenido experiencias en el área pública formal, pero te puedo decir con propiedad, yo extraño a la maestra normalista, ¿ok? ya, A la maestra que venía de que me enseñaba y estaba afanada en buscar que yo aprendiera, no que el contenido lo diera. Y ahí te retomo algo que yo he estado reflexionando últimamente, es que en la escuela venezolana, tiene una regulación, o sea, el docente que quiere trabajar como pedagogo debería ser docente graduado en una escuela de pedagogía o ser licenciado en educación. Se dice que en básica debe ser licenciado en educación integral o técnico superior en educación integral.
Y bueno, en bachillerato puede ser, puede tener algún tipo de componente docente, ¿no? Y en preescolar tiene que ser licenciada en educación inicial, ¿no? Hubo una época donde las psicopedagogas empezaron a dar clases en básica, en preescolar y en básica, en los primeros niveles, de primero a sexto grado. ¿Ya? Y el gobierno decidió que, bueno, que no, que las psicopedagogas no pueden estar dando clase en aula, y empezó a regular ese trabajo en los espacios. Entonces dijo que, bueno, que las psicopedagogas al principio no podían dar clases en ningún nivel. Después dijeron que primero a tercero, después dijeron de primero, después de primero a tercero. Y quitaron a todas las psicopedagogas. Para mí, una reflexión, yo también soy psicopedagoga, es que el psicopedagogo sabe del proceso. Sí. Y el licenciado de Educación Integral sabe de dar la metodología, sabe de pedagogía y a veces se le escapa el proceso y el reconocimiento de esas necesidades especiales. Tú veías un psicopedagogo a lo mejor, y estoy hablando aquí sesgadísimo, Gabriel, porque estoy hablando de mi realidad. Yo veo el aula de un psicopedagogo, a lo mejor sabe del proceso de que el niño, desde que lo vio, ese niño tiene dificultades de aprendizaje, entonces yo a él le ofrezco cosas concretas o visuales, depende de su nivel, su canal de aprendizaje, y hago un tratamiento diferencial con él, porque lo conozco, porque puedo reconocer sus necesidades a simple vista, porque sé de los procesos en las dificultades de aprendizaje y todo esto, y que a lo mejor el licenciado de Educación Integral no lo tiene tan sensible, sino cuando tiene muchos años de experiencia. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un licenciado de Educación Integral que tiene 15, 20 años dando clases, dice, bueno, no, ese niño tiene dificultades de aprendizaje, apártamelo acá, que a él yo le voy a hacer una educación diferenciada dentro de la clase. Cosas que me parecen maravillosas, ¿sabes? Pero ¿cuánto cuesta? Cuesta muchísimo porque no estamos acostumbrados a eso. A mí me gusta la escuela, Gabriel, que tiene pocos alumnos y puede hacer esa educación diferenciada, puede hacer ese tratamiento especial a ese muchachito que de repente le cuesta escribir rápido y no importa, mi vida, hágame el examen, en vez de 2 horas, dedíquele 3, no hay problema, que no pasa nada. El aprendizaje al ritmo de cada estudiante. Exactamente. Eso es clave, eso es clave para el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. Incluso, ¿cómo se llama? Si uno se demora más o se demora menos, no vas a aprender ni más ni menos. El tema es cuál es el sentido final de esto, el fin. Yo admiraba a una profesora, una psicopedagoga, que ella hacía algo, yo recién graduadita la vi, ¿no? Y yo entré en pánico. Yo entré en pánico porque decía, Dios mío, a mí en la escuela a mí jamás me hicieron eso no se puede hacer. Y yo iba donde la coordinadora y esa maestra lo estaba haciendo bien. Bueno, la maestra lo que hacía era que ella tenía su aula, ella daba su clase, pero había un niñito que le costaba mucho contestar un examen, ¿vale? Era muy lento, le costaba, tenía dificultad. Y ella terminaba el examen y ella se quedaba en el recreo con el niñito. Le leía la prueba, el niñito contestaba, ella lo ayudaba, le volvía a hacer la pregunta, se lo hacía concreto, hasta que lograba que el niñito hiciera el examen. Y yo decía, y eso se vale. Años después entendí que sí se vale, que ese niñito va a aprender más, que va a ser más feliz, que va a ser más autónomo, que a lo mejor va a conseguir o va a identificar su talento, que a lo mejor no va a ser la matemática que yo estoy tratando de que el niñito aprenda en ese nivel, pues. Que sabes qué es lo que sucede, creo yo, que hemos calificado numéricamente la evaluación tanto en nuestros países que vale la pena más el número o el porcentaje que el proceso de aprendizaje, la trayectoria educativa. Miramos poco hoy en día la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. ¿Y por qué? Porque tenemos pensado ya, tenemos que colocar 5 calificaciones en este semestre, cada asignatura, y tenemos que hacer esto, otro, una prueba en esta época, otra prueba en esta época, que finalmente olvidamos el sentido final. ¿Ya? Sí. Y que este proceso de acompañamiento constante, en donde el otro ser humano está pidiéndome una relación consensual respecto de lo que vamos a hacer. Es una relación, el profesor con el estudiante tienen una relación. Y esa relación que genera aprendizaje. No sé. Sí, y que el aprendizaje a veces va más allá de lo que yo creo que él debería aprender. Sí. Porque eso es lo que durante todos estos años digo, bueno, mis alumnos, yo les di castellano y literatura, pero yo estoy segura de que ellos aprendieron otras cosas.
más Sí, allá de castellano y literatura. Y eso era lo que importante para mí. Y me hice acordar también de un profesor de la especialización, que era especialización en tecnología educativa. Es un profesor ya, muy especial para mí y él, la cátedra se llamaba Ética en la Educación, imagínate tú. Entonces, filosofía pura. sí, Y él al final, después de que hacemos unas exposiciones, tratamos de entender, él nos llevó por esto, de repente empezaba una clase con música, y bueno, ¿qué le pasó a este profesor? ¿Sabes? ¿Cómo llevó eso a la universidad? Y él, cerró su cátedra diciendo lo siguiente: lo importante para ustedes como docentes es ser memorables. El contenido los muchachos lo van a aprender hoy, lo van a aprender mañana, lo van a aprender pasado, lo van a buscar en internet, pero ustedes como docentes, lo importante es que ustedes sean memorables. Yo me quedé así en silencio, Gabriel, y le dije: profesor, yo estudiando toda la vida, tengo como casi 15 años dando clase y usted me viene a decir eso ahora. Me viene a decir eso ahora, sí. profesor. Te ¿Cómo es posible? remueve, te remueve. Claro, ¿cómo me va a decir que yo no tengo que enseñar la conjugación verbal? ¿Cómo me va a decir a mí que Andrés Bello no es Andrés Bello? Que yo tengo que ser memorable. ¿Cómo es eso? Y tuvimos una discusión muy, muy interesante. Y te lo digo, Gabriel, yo volví al aula distinta. Yo volví totalmente distinta después de esa conversación, porque yo en cada clase reflexionaba y decía: ¿qué tan memorable estoy haciendo yo? Soy memorable cuando ayudo al otro, soy Sí. memorable cuando hago crecer al otro, soy memorable cuando, epa, ya va, te reconozco a ti, como dijiste tú, te reconozco a ti como otro ser humano distinto a mí y que tienes unas potencialidades distintas y que tienes un mundo maravilloso por delante. Que estoy yo aquí tratando de enseñarte castellano y literatura. Sí, y ojo, ¿cómo se llama? No se trata de no reconocer que las evaluaciones aportan, que las No, pruebas no, aportan. No, no, es integrar. No, no es excluir. Y siento no, que no. uno o el sistema hace que excluyan las cosas. Y todo lo que aprendiste es bonito en pedagogía, porque cuando uno estudia pedagogía, aprende Sí, cosas hermosas. Llegas al aula y como tienes que llenar tantas cosas administrativas, se te olvida eso. Y empiezas a ser experto en cosas administrativas, pero no en desarrollar una clase atractiva exactamente. o incluir cosas. Y yo creo que, ¿sabes qué? ¿Qué es lo interesante de la pandemia? Que movió ese estado de comodidad. Te Claro. hizo cambiar y mirar la educación de una forma distinta. Qué complejo que haya sido así, porque detrás de la pandemia hay muertes, hay contagios, hay cosas horrendas. Sí, 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 sí. Sí, pero Bueno, y en también esa hay, crisis comprendimos que la ajá, cosa era distinta. sí, y que no solamente, o sea, no por desmeritar uno está el otro, ¿no? En ese proceso de muertes, de enfermedades, de todo esto, está también el remover al profesor tanto de su zona de confort, que tuvo que reinventarse y reevaluar si estaba dispuesto a adaptarse a lo que tenía al frente. Y es donde yo retomo lo Oh, del yes. principio, Sí. ¿ok? O sea, yo estoy dispuesto a dar clase a través de una pantalla, estoy dispuesto a reinventarme, estoy dispuesto a estudiar. Mira, hay unos profesores que me llamaban, o sea, yo les decía: miren, profe, yo sé que a ustedes les gusta trabajar de noche, pero yo de noche estoy cansada. Me llamaban de noche porque, bueno, de noche era cuando tenían internet y podían tener mayor conectividad. Y decía: yo sí, siento que estoy trabajando 24 horas y antes yo trabajaba a las 8 de la escuela, ¿no? Este, pero hay unos que tú los escuchabas, Gabriel, con mucha Ya. motivación y con mucho empeño. Y dice: yo sí, empecé a grabar el video, le hice la estructura que tú me dijiste, tardé en hacer el video 3 días. Por favor, verlo y dime que te sientes orgullosa de mí, tal cual los niñitos, ¿no? Y le decía: mi amor, yo nada más me siento orgullosa porque tú decidiste reinventarte. Tú decidiste, mira, enseñar física a través de un video. ¿Tú sabes qué es complejo enseñar física a través de Sí. un video? Ya Pero es tú ves, complejo enseñar física presencialmente, imagínate a través de otras cosas. a Oye, través de un video. yo sí, Ujú. hemos conversado harto del sistema escolar. Me Sí, ha gustado mucho dialogar contigo. Realmente igual.
redescubrir y descubrir también que hay personas que compartimos ese tipo de pensamiento, sobre todo en pedagogía, que es un pensamiento que algunas veces nos gusta mucho, sobre todo en el sistema escolar. Lo miran como algo extraño, pero es que no han vivido esa experiencia. Pero te quería pedir, porque yo sí, ya estamos llegando casi al final de nuestro capítulo del día de hoy. Entonces, te voy a dejar 2, 3, 4 minutos para que Ok. les des un mensaje a nuestros compañeros y compañeras de la ciencia de lo pedagógico, y dejo el micrófono contigo. Gracias, Gabriel. De verdad que yo estoy complacida y muy orgullosa de estar con ustedes. He escuchado tus programas, he disfrutado de las maravillas que estamos haciendo en Latinoamérica. Creo firmemente que el docente latinoamericano es un profesional con mucha vocación y que ha tenido que sortear una cantidad de dificultades y sigue de pie. Sigue con necesidad, con su gran necesidad de echar para adelante, de proteger a sus estudiantes, de hacer algo mejor por ellos. Que nos tocó duro, que nos tocó difícil, porque tuvimos que reinventarnos de un día para otro, y nos movió de esa zona de confort y nos hizo reflexionar qué tan dispuesto estoy yo de echar para adelante. A estos profesores les digo de corazón, y a lo mejor es un pensamiento un poquito salido de la caja, pero después de estos 27, 28 años dando clases, yo entendí que mi trabajo no era enseñar todo lo que tenía que enseñar, sino darle la confianza a mi estudiante, a mi alumno, que puede aprender, que puede curiosear, que puede indagar, que el mundo es de ellos, que está dispuesto a ellos, y que yo le marco la ruta para ser independiente, autónomo, curioso, y indagador en ese proceso, que cada uno de ellos son únicos e irrepetibles, y que mi tarea como docente es ser para ese estudiante memorable, porque entendí muy bien, y a lo mejor después de muchos años de darle fuerza a las clases, entendí que mi labor era que ellos me recordaran y fuese memorable para ellos, porque el contenido lo van a adquirir, pero esa habilidad o ese cariño con que me van a recordar, eso va a ser lo más importante para mí. Yo voy a decir, ok, cumplí mi labor. El muchacho que me va a recordar y me va a decir, mire, profesor, a través de usted logré redactar, tuve la habilidad de redactar, para mí va a ser maravilloso. Profesor, a través de usted aprendí cómo declamar una poesía y aprendí, y ahora soy sensible ante la literatura. Para mí eso es ser memorable. Y que todas las habilidades que el muchacho va a necesitar en su camino la va a aprender, pero nosotros somos la guía. Somos ese punto que vamos a activar en ellos esa curiosidad, esa creatividad, esa mente crítica, pero no nada más a través de ese cuaderno amarillo, que era el que yo decía inicialmente, el que repetimos año tras año y no salimos de nuestra zona de confort. Es a través de ese piso donde nos sentamos con los estudiantes, esa pared, ese vidrio. Mira, no sabes cuántas veces yo veía con asombro en esta escuela donde estoy trabajando que el profesor agarraba un marcador y es que empezaba a dar la clase en la ventana. Yo, Jesucristo de María Purísima, la ventana también es un pizarrón, la ventana también es un medio para aprender. Y que la tecnología es uno de los medios para aprender, medios, nunca el fin. Que si el muchacho a lo mejor ahorita necesita aprender la tabla de multiplicar, porque bueno, es uno de los objetivos macro del Ministerio de Educación, date la oportunidad de que lo aprenda en el piso saltando, que lo aprenda en la ventana dibujando, que lo aprenda en un video en internet, pero que no sea el único recurso, porque crear en nuestros muchachos la curiosidad, esa chispa por aprender, debería ser inicialmente nuestro principal objetivo. Y creo que cuando lo logremos, nosotros verdaderamente vamos a ser memorables. Sean ustedes, profesores, que me escuchan ahora y que me dieron esta gran oportunidad, Gabriel, de ser memorables para sus estudiantes, de ser aquellos que despertaron la chispa más que enseñaron el contenido, porque sus estudiantes lo van a agradecer. Yo todavía recuerdo la maestra que me enseñó a leer, y eso es una habilidad.
que me sirvió para la vida. Yo recuerdo al profesor universitario del cual les hablé, que me enseñó esa gran frase que los docentes tenemos que ir más allá del contenido. Tenemos que ser memorables para nuestros estudiantes y abrirle el mundo entero. Esta pandemia nos demostró que yo aquí puedo hablar con una persona que está en Chile a unas horas de distancia. De distancia me refiero de diferencia horaria, porque son muchas horas de distancia. Sí. Y puedo hablar así de la manera más sabrosa. Gabriel, te agradezco esta conversa. De verdad que aprendí muchísimo de Chile. Es un país que yo admiro. Es un país donde tengo a muchas maestras venezolanas que gracias a Dios también están ejerciendo, que he tenido la oportunidad de conversar y me dicen, yo sí, las cosas son distintas acá, pero estoy aprendiendo un montón y me encanta que tengamos esa posibilidad, Gabriel, de conversar entre nosotros, porque adolecemos y tenemos las mismas talentos. O sea, no los mismos talentos, o sea, las mismas potencialidades, porque somos latinoamericanos. Y de alguna otra manera creo que nuestros sistemas educativos, porque estaba escuchando tus programas, quizás tienen el mismo esqueleto, surgen otras cosas, ¿no? O sea, yo estaba escuchando a la muchacha que entrevistaste de Perú y así fui escuchando y yo decía, bueno, pero si se parecen, y te escuchaba a ti de Chile, y yo, Dios mío, si se parecen, pareciera como lo hubieran calcado y de ahí salieron otras cosas, ¿no? Cada quien lo tropicalizó como su entorno, ¿no? Y eso nos hace más cercanos. Y estos espacios que tú nos ofreces, Gabriel, y aquí te he hecho muchas flores porque me parece muy interesante, nos permite a nosotros ayudarnos también. Porque a veces, como docentes, y ahí era donde yo te decía, esta pandemia también puso a los docentes muy chiquiticos, ¿sabes? Sí, porque el docente pensaba que era el rey del arroz con pollo. Esto es una expresión muy venezolana, o sea, como decir en la última Coca-Cola del desierto. Yeah. Y él entraba en su aula y ya, él era el profesor. Aquí lo pusiste chiquitico porque la todo cátedra, lo que él... sí. Ajá, exactamente. Aquí lo pusiste chiquitico porque el estudiante es el avión que ya va, profesora, es fastidio, o sea, ¿sabes? O sea, no me diga que el sol es amarillo, eso ya yo lo vi en video, lo escuché en un podcast, lo estoy viendo por la ventana, o sea, dígame otra cosa. Entonces te hizo reinventarte y te hizo reflexionar y trabajar muy adentro. Por eso es que a veces veo con mucha preocupación que hablábamos de la parte emocional de la familia, que está bien que se hable del muchacho, que está perfecto que se hable, que se atienda, pero el docente también. Sí. El docente lo necesita, lo urge, necesita que lo llevemos de la mano a reinventarnos juntos, porque los que estamos afuera como coordinadores y directivos no lo sabemos, porque tú también tuviste que cambiar tu manera de dirigir un colegio, ahora lo diriges a distancia. O sea, tú tuviste que hacer tus reuniones con tu grupo de colegas coordinadores, o sea, ¿cómo reinvento yo esto, Jesucristo? ¿Cómo atiendo a los papás? A todos nos pasó. A todos nos pasó. Con preescolar, cómo yo llevo a las maestras de preescolar, o sea, para todos fue una reinvención. Y lo más triste es que a veces yo sentía que ese acompañamiento no era tan solidario. O sea, ahí está el docente tiene que resolver, el pedagogo, ¿sabes? Él tiene que dar la clase, da la clase, mi amor, ahí. Entonces el profesor en ese berenjenal de cosas, otra expresión venezolana, en estas cosas tan absortas que te dicen, bueno, ven acá, ¿y cómo hago? Si no estoy entrando a la clase. Entonces tú veías a profesores que imitaban en Meet lo que hacían en la clase y entonces el niñito se aburría porque esperaba otra cosa. Entonces dices, ay, Dios mío, pues está... Clase remota. Fundamentalmente fue una clase remota. Es llevar a virtual algo que hago en presencial. Genial. Exactamente. Entonces bueno, pero porque todos me apagan la cámara, entonces yo termino la clase y todos tenían la cámara apagada y es puras pelotitas nomás. Pelotitas con letra, y eso es lo que muchos vieron durante 2 años. Exactamente, y los que se afajaban a una clase así como estoy hablando yo, porque yo siento que estoy hablando con y yo decía, Jesucristo, se terminó la clase, muchachos, y todos se quedaban conectados. Y yo decía, pero ¿qué pasó? Bueno, deberían estar jugando Play, estaban comiendo. Se escuchaban grillitos. Entonces tú como docente te sentabas y te decía, nada,
yo no sirvo para esto no es lo mío, esto no fue, ¿para dónde estaba mi sex appeal, por decirle un nombre tan grotesco, que yo atraía a los niños me miraban, me admiraban, no, los niños ya no te miran, tú tienes que reinventarte, tienes que empezar a ser memorable, tienes que buscar la manera, pero tienes que buscar tu zona de ayuda. Es como buscar ese grupo de personas que te van ayudando, y por eso que te digo, Gabriel, gracias por el espacio, porque de alguna u otra manera sé que por lo menos a mí me ayudaste con eso de filosofía. Te digo que voy a investigar y te contaré por el chat de lo que haya investigado, filosofía para niños, para el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Sí? O sea, esa experiencia chilena a lo mejor en Venezuela se está haciendo, yo la desconozco, y es maravilloso para replicar donde yo estoy, o de repente la experiencia que tenemos en Venezuela con los medios electrónicos, la logramos con la formación docente en estos docentes, y a lo mejor le funciona en Chile, le funciona en Perú, y nos aliamos y buscamos esa zona de crecimiento en conjunto. Por eso es que me gustan mucho los grupos GIF. De verdad que siento que es una comunidad que de alguna u otra manera, sin miramiento, sin egoísmo, yo te ofrezco, mira, yo tengo 3 años, 4 años trabajando con esto y me funcionó, prueba tú a ver, eso me parece sumamente maravilloso. Sí, yo de hecho soy líder GEC también de Santiago, junto a otros 2 compañeros. ¿Ah? ¿No? Qué bien. Y hemos crecido harto, ¿cómo se llama? Ya llevamos este es nuestro 2º año ya. Qué bien, te voy a escribir mucho, porque yo estoy jojotica, yo estoy así como que, como niñita de preescolar, asombrándome por todo, mira, prender una vela por aquí, qué maravilla, prender otra cosa, ¡ay, qué bien! Yo estoy ahorita en época de todo asombrado, y me parece maravilloso, de verdad que me parece súper maravilloso estos encuentros. Oye, Yossi, realmente ha sido una gran conversación, un gran diálogo, ¿ah? Un abrazo muy fuerte a la distancia, como dice un youtuber chileno por ahí, un abrazo psicológico. Y realmente muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Gabriel, por el espacio. Bueno, aquí tienes una amiga. Puedes contar conmigo. Te voy a cobrar la palabra. Cuando quieras y como quieras, de verdad que sí. Nosotros, es más, ya quedé como seguidora de tus podcasts, porque de verdad que me gusta mucho ese intercambio, ese conocer a través de los otros lo que han hecho, cómo lo han hecho. Y compartirlo. Compártelo para que siga creciendo, porque esto es una comunidad que tiene que seguir creciendo, yo creo, y compartir entre todos. Exacto, yo creo mucho en el aprendizaje colaborativo. Yo creo que la gente aprende con el otro. Y por eso es que las escuelas tienen que volver a las escuelas. O sea, por eso es que el muchacho tiene que volver a la escuela, porque él aprende con el otro. Somos sociales, somos gregarios, absolutamente. Exacto. Él aprende con el otro, él va a aprender con el muchachito del lado, se le va a costar la tabla. Te darás cuenta que me cuestan las tablas, ¿no? Te cuesta la tabla, y a lo mejor el de al lado le enseña una técnica que la maestra no sabe y él aprende la tabla. Sí. Increíble. No me gustan las tablas multiplicar. No, mi mamá cuando chico me las hizo aprender, cuando estaba muy niñito. No. Sí, a todos pasamos por ahí. Ahí todos pasamos porque teníamos que cumplirlo. Claro, y a mí me tocó como mamá enseñarla y todavía estoy peleando con esa. Más peleo conmigo de decir, Dios mío, si no se la va a aprender. Cree que se la va a aprender, hay que creer en ello. Altas expectativas. Yo sí, un gran abrazo, ¿ya? Y muchas gracias por haber estado en la ciencia de lo pedagógico, ¿ya? Gracias. Así que eso. Y ustedes, amigos de la ciencia de lo pedagógico, hoy día conversamos con una nueva gran amiga, Yossi. Ella pertenece al GEC en Venezuela, también pertenece a la RNPA, que es la Red Personal de Aprendizaje, en donde comparte también información. Ustedes únanse, también escuchen este podcast, compártanlo. Si les gustó, pongan un like. Si no les gustó, hagan 2 veces el dislike. Ustedes tienen que ayudarnos ahí para que esto siga surgiendo. Y rescato 2 cosas elementales también que dijo Yossi. Uno, lo primero, la vocación. La vocación en pedagogía es clave. Y si no tenemos vocación, ¿qué pasa? La vocación es fundamental para seguir caminando. Tenemos que recuperar aquello, porque sin vocación no tiene sentido
la educación. Eso pues, amigos de la ciencia de lo pedagógico, una gran amiga, y espero que les haya gustado este capítulo. Y nos vemos en otro capítulo más donde conversaremos sobre educación. Aquí, ¿en dónde? En la ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.